Durante más de 3000 años, emperadores y generales, dictadores y policías, criminales, clérigos e incluso médicos utilizaron una vasta variedad de instrumentos de tortura. Esos insidiosos instrumentos incluían a lo mundano y lo exótico, desde puños y pies hasta máquinas elaboradas que literalmente cocinaban a fuego lento a sus víctimas. Las cruces de madera eran las favoritas de los antiguos romanos, cajas de metal con púas, máquinas para estirar e instrumentos sexuales elaborados por los europeos medievales. Los torturadores del siglo XXI prefieren los puños, golpes y la electricidad. Cuando se trata de dar una definición de la tortura y de los instrumentos de tortura, hay pocos desacuerdos entre los expertos. Bajo la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura, la cual fue aprobada por la Asamblea General en 1984, la tortura es definida como una actividad cruel, inhumana o degradante en contra de un individuo con el propósito de extraer información, castigar, por venganza o intimidación. Un instrumento de tortura es, en esencia, cualquier instrumento que se utilice para infligir dolor a un ser humano. ¿Qué clase de persona tortura a otro ser humano? ¿Quién entre nosotros sentiría la inspiración para construir un instrumento de tortura y luego utilizarlo? La gente con frecuencia imagina que el torturador es una especie de psicópata, pero a decir verdad, los torturadores pueden ser personas muy educadas, universitarias, estudiosas de la música, el arte y la filosofía, y también pueden ser personas brutales salidas de prisiones y que las utiliza el Estado para actuar como torturadores. La creación de tribunales para suprimir puntos de vista contrarios tiene una larga tradición. Clérigos, reyes e incluso senadores de los Estados Unidos emplearon cortes patrocinadas por el Estado o Inquisición para erradicar a los herejes y a los que no creen. En el siglo XV fueron los reyes españoles, Isabela y Fernando, los que dieron su puesto en la historia a lo que llegó a conocerse como la Inquisición española. Un ejercicio combinado duro y mortal del poder de la Iglesia y el Estado, dedicado a torturar a aquellos ciudadanos designados como herejes. El Estado o los laicos siempre han estado envueltos en la tortura hasta cierto punto. Cuando pensamos en la Inquisición, con frecuencia la asociamos con la Iglesia, pero en realidad la Inquisición eran la Iglesia y el Estado trabajando hombro con hombro, frecuentemente para servir más a los propósitos del Estado que a los de la Iglesia. Con el pretexto de establecer la unidad en su tierra, la reina Isabela pidió y obtuvo el permiso del Papa de la Iglesia Católica para purificar a sus súbditos. Los ciudadanos españoles de todo rango y clase tenían tres opciones: aceptar el catolicismo romano como su religión, abandonar España o arriesgarse a ser torturados a manos de la Inquisición. Solo se necesitaban 2 hombres adultos para catalogar a alguno de hereje. En ese mismo momento podría ser enjuiciado. Pero antes de que se pudiera iniciar un juicio se requería de una confesión del acusado. Ahí era donde se necesitaba la tortura. Una sesión de tortura típica durante la época de la Inquisición con frecuencia involucraba el uso de una cantidad de herramientas diferentes que estarían presentes y habría también una cantidad de personas participando. También es muy importante notar que había otras víctimas que estaban en el proceso de ser torturadas o a la espera de ser torturadas. La cara de la tortura durante la Inquisición era la doncella de hierro, fabricada en Alemania. Era un contenedor del tamaño de una persona en cuyo interior había afiladas púas de metal. Era un instrumento de tortura ampliamente conocido y temido no solo en España, sino en toda Europa. Había mucho de habilidad manual, inventiva y conocimiento del cuerpo humano en la producción y diseño de la doncella de hierro. Al abrirla se puede notar que las púas están ubicadas en lugares muy estratégicos para no dañar órganos vitales. Se hacía para asegurarse que la víctima permaneciera con vida el mayor tiempo posible, mientras experimentaba un gran dolor y sufrimiento. Aunque puede que la doncella de hierro haya sido la cara de la Inquisición, generalmente se pensaba que el potro de tormento era su caballo de batalla.
El potro de tormento es una de las formas más comunes que conocemos, en el sentido que se pueden usar muchos métodos distintos en el proceso, en la creación de la tortura. El primer elemento es la manivela en el extremo. Aquí es donde se atan los pies de la persona. Gradualmente se haría más presión para alargar el cuerpo. La víctima estaría encima de las púas, que, por supuesto, habrían sido más afiladas. Y luego en ese extremo, las manos estarían atadas dejando a la víctima expuesta y frecuentemente desnuda. En ese punto se podía hacer cualquier cantidad de cosas. Si el potro de tormento continuaba, potencialmente se daría la ruptura de tendones y ligamentos y lesiones a los nervios que podrían ser crónicas y de por vida. La gente podía quedar incapacitada para usar las manos o las extremidades inferiores. Podrían sentir entumecimiento y dolor constante en los dedos de manos y pies. El potro de tormento estaba diseñado para desgarrarle lentamente los miembros a las víctimas de sus coyunturas, las piernas de las caderas y los brazos de los hombros. El diseño de los instrumentos de tortura cambió mientras la tecnología se hizo más avanzada. Durante el siglo XIX hizo su aparición una silla completamente forjada de metal, simplemente llamada silla de interrogación. Pronto se hizo común a lo largo de Europa. La función primaria sería sentar a la víctima, que estaría sentada sobre las púas, que obviamente no son cómodas. Esta barra le aseguraba el pecho. Le sujetaban las muñecas y las piernas también quedaban bien sujetas. Una vez sentada en la silla, lo más probable era que no pasara mucho tiempo antes de que la víctima comenzara a hablar. Diría que algunas personas comenzaban a hablar incluso antes de sentarse en la silla, es decir, es atemorizante. Nadie quería estar allí. El segundo mecanismo de tortura importante en el diseño de la silla es que podían calentarla. Todas las púas de metal conducen calor. Se le colocaba fuego debajo de la silla, creando una intensa sensación de calor. Los tornillos para los dedos eran instrumentos de tortura de alta ingeniería. Eran máquinas creadas hasta alcanzar una precisión mecánica. Funcionaban como un par de cascanueces. Se utilizaba colocando los dedos o nudillos entre las dos barras, aumentando lentamente la presión hasta lograr la cantidad necesaria de dolor para obtener la información que se deseara de la víctima. El pulgar es el dedo más importante. Así que si se le inutiliza el pulgar a la víctima, queda incapacitada para realizar trabajos manuales, de manera que en ese sentido tiene un gran valor. Los nervios son muy densos en los dedos, así que causa mucho dolor triturar los nervios de los dedos. Algunos instrumentos de tortura parecen ir más allá de ser simples herramientas para el dolor y el sufrimiento. Tal vez el instrumento más terrible era el par. Lo asombroso de esa pieza, en particular, es todo el trabajo que se invirtió en ella. Está hecha de bronce fundido y requirió de mucha inventiva y tecnología, especialmente para la época. Como muchos instrumentos de tortura, cumple múltiples funciones. Aplicado oralmente, se le colocaba dentro de la boca y se abría lentamente para los que hubieran hecho comentarios heréticos. Para los que habían cometido actos de homosexualidad, se le colocaba dentro del recto y nuevamente se abría lentamente, aumentando el dolor. En el caso de las mujeres, se le colocaba en la vagina y se abría lentamente hasta el punto que las puntas perforaban el útero. A mediados del siglo XIX en Europa, Gran Bretaña y los Estados Unidos había una oleada de sentimiento popular en contra de la tortura. En 1864 se redactó la Convención de Ginebra. Fue un acuerdo internacional que, entre otras cosas, prohibía el uso de la tortura. Pero en lugar de ponerle punto final a la práctica, lentamente la convirtió en algo clandestino.